El amanecer sobre el reino de Taleria siempre había sido un espectáculo de belleza celestial. Las nubes se teñían de matices violetas y dorados, y los tres soles del sistema despertaban poco a poco sobre las cúpulas de cristal que protegían la ciudad imperial. Sin embargo, aquella mañana no fue una más. Una vibración profunda recorrió el suelo, los sensores del palacio emitieron un zumbido que hizo eco en todas las torres, y los guardias que vigilaban las murallas levantaron sus lanzas, buscando en el cielo el origen de aquella perturbación. Entre la bruma del horizonte apareció una nave desconocida. No portaba los emblemas de ninguna casa noble, ni las señales de las rutas comerciales reconocidas. Su casco estaba cubierto de cicatrices, como si hubiera sobrevivido a 1000 batallas. Giró lentamente sobre su eje y descendió entre los jardines sagrados, allí donde solo la familia real podía pisar. Las flores luminescentes se apagaron ante su sombra, y el aire mismo pareció contener la respiración. Los soldados rodearon la zona. Nadie hablaba, nadie se movía. La compuerta de la nave se abrió con un siseo. Un resplandor blanco inundó la plataforma y de la luz surgió una figura esbelta, envuelta en un manto plateado. Su rostro estaba cubierto por una capucha que dejaba entrever apenas el brillo de unos ojos violetas. Cuando el viento levantó el velo, el silencio se rompió. Era Liara, la princesa desaparecida hacía más de 10 años. La hija de la reina Selenia, la heredera que todos creían muerta durante la guerra contra los Borin. Los guardias retrocedieron instintivamente. Uno de ellos dejó caer su lanza. El capitán del escuadrón, un veterano de rostro curtido, se arrodilló sin pensarlo. La voz le temblaba cuando dijo: «Por las estrellas, es ella». Liara dio un paso adelante. Su andar tenía la firmeza de quien ha caminado por mundos ajenos. Su manto estaba manchado por el polvo de innumerables viajes, pero su mirada conservaba el fuego que siempre la había distinguido. Y entonces, todos lo vieron. A su lado, tomados de la mano, caminaban dos niños. Un varón y una niña, de no más de 7 años. Tenían la piel clara, los ojos de un gris profundo y el cabello oscuro. No eran talerianos. Eran humanos. Un murmullo se extendió como una ola entre los presentes. Las miradas iban de Liara a los niños, y de los niños a la nave. Era un secreto que hablaba por sí solo. Una historia que ninguno se atrevía a nombrar. Desde lo alto del balcón real, la reina Selenia observaba la escena. Su corazón se detuvo al reconocer la silueta de su hija. Las lágrimas le nublaron los ojos antes de poder controlarse. Durante años había soñado con ese momento, había esperado señales, rumores, cualquier rastro, pero nunca, ni en su imaginación más salvaje, había pensado verla regresar así. El consejero mayor se inclinó hacia ella y murmuró: «Majestad, debemos activar el protocolo de seguridad. Esa nave podría ser una trampa». «Cállate», dijo la reina, sin apartar la vista del jardín. «Esa es mi hija». Salió del balcón sin escolta. Caminó lentamente hacia los jardines, mientras los sirvientes y soldados se apartaban con reverencia. Cuando llegó frente a Liara, la distancia entre ambas se llenó de años de silencio, de recuerdos, de preguntas que dolían más que cualquier herida. Liara bajó la cabeza y se arrodilló. Los dos niños la imitaron, sin soltarle las manos. «Madre», dijo con voz firme, aunque una sombra de emoción la quebraba por dentro. «He vuelto». La reina la miró con una mezcla de alivio y desconcierto. Su hija viva. Frente a ella. Pero, con dos pequeños humanos a su lado. «¿Qué has traído contigo, hija mía?», preguntó Selenia en voz baja. «Mi verdad», respondió Liara. Los murmullos de los guardias se intensificaron. Algunos retrocedieron, otros cruzaron miradas de desaprobación. Nadie en Taleria había imaginado semejante retorno. La reina dio un paso adelante, acercándose a los niños. Ellos la observaron con curiosidad, sin miedo. La niña tenía los ojos del mismo tono violeta que los de Liara, pero en ellos brillaba algo más cálido, más humano. El niño, en cambio, mostraba el porte serio de un pequeño soldado. «¿Cómo se llaman?», preguntó la reina. Liara respiró hondo antes de responder. «Él es Leandro. Ella, Mila». Selenia los observó detenidamente. Dos nombres ajenos al idioma de Taleria, pero pronunciados con una ternura que traspasó el aire. «Ellos», la reina apenas pudo decirlo. «¿Su padre?». Liara levantó la mirada, con lágrimas contenidas en los ojos. «Su padre es humano». Las palabras flotaron como una explosión silenciosa. Los guardias se miraron entre sí,
incapaces de ocultar su horror. En el reino, los humanos eran considerados una raza primitiva, débil, casi extinta en comparación con la nobleza genética de los talerianos. Que una princesa real se uniera a uno era impensable, inaceptable, casi un crimen. Selenia apartó la vista, respirando con dificultad. No sabía si debía abrazar a su hija o desterrarla de nuevo. ¿Por qué regresaste?, preguntó al fin. Porque mis hijos merecen saber quiénes son. Y porque lo que viene, los necesita a ustedes tanto como ustedes me necesitaron a mí. Esa respuesta heló el aire. Había algo más detrás de su regreso, algo que no se atrevía a decir aún. El cielo se cubrió lentamente con nubes oscuras. La nave que la había traído se apagó por completo, como si su propósito hubiera terminado al dejarla allí. Los niños se aferraron a su madre. La reina se giró hacia los soldados. Llevadlos dentro. Nadie tocará a la princesa ni a sus hijos. Los guardias obedecieron con cierta vacilación. Mientras caminaban hacia las puertas del palacio, Liara alzó la vista hacia las torres que un día había llamado hogar. Un nudo le oprimió el pecho. Había soñado con regresar 1000 veces, pero el peso de las miradas la hacía sentir más extranjera que nunca. Los niños se aferraron a su túnica, y ella sonrió suavemente para darles valor. No temáis. Este es mi mundo, y ahora también será el vuestro. Selenia la siguió en silencio, observando el paso firme de su hija, el mismo que había tenido el día que partió a la guerra. Pero ahora, en su andar, había algo diferente, no la arrogancia de una princesa, sino la fuerza de una mujer que había amado, sufrido y sobrevivido. Cuando entraron al salón principal, las puertas se cerraron tras ellos con un estruendo solemne. Los consejeros ya los esperaban, con sus túnicas de oro y rostros tensos. La reina tomó su lugar en el trono y miró a su hija de frente. El reino entero contuvo la respiración. La hija perdida había regresado. Pero con ella, también lo había hecho algo que cambiaría para siempre el destino de Taleria, el amor entre una princesa y un humano. Y en los ojos de Liara brillaba un secreto que aún nadie comprendía, un secreto que pronto haría temblar todo el imperio. El eco del regreso de Liara se extendió por todo el reino como una tormenta. En cuestión de horas, los mensajeros llevaban la noticia a cada rincón de Taleria: la princesa perdida había vuelto, y no sola. Los rumores crecían con cada palabra repetida. Algunos decían que había sido rescatada por mercenarios, otros que había sido prisionera de los Borin durante años, e incluso había quienes juraban que regresaba convertida en un espectro. Pero el detalle que helaba a todos era el mismo: sus hijos eran humanos. En el interior del palacio, las puertas de la cámara de cristal se cerraron con un sonido seco. Aquel salón solo se usaba para las audiencias más delicadas, cuando el honor de la corona estaba en peligro. Las paredes estaban cubiertas por filamentos de energía azul que pulsaban al ritmo del corazón de la fortaleza. Era imposible mentir dentro de esa sala. Cada palabra dicha quedaba registrada, cada emoción quedaba expuesta ante el consejo. Liara se encontraba en el centro del círculo luminoso. Vestía una túnica blanca que contrastaba con su piel dorada por el sol de otros mundos. Frente a ella, en un trono secundario, estaba la reina Selenia. Su rostro se mantenía sereno, pero sus ojos delataban un torbellino interno. A los lados, los 12 consejeros observaban con rostros pétreos. Los niños, Leandro y Mila, permanecían junto a su madre, agarrados de sus manos. Estaban confundidos. No entendían las miradas duras que se posaban sobre ellos. Solo sabían que habían viajado mucho tiempo y que, por fin, estaban en el lugar del que su madre hablaba cada noche antes de dormir, su hogar. El gran consejero, un taleriano de piel azul pálido llamado Bartas, fue el primero en hablar. Su voz resonó como el metal. Princesa Liara, has regresado después de más de una década. El reino te creyó muerta. Muchos murieron en la guerra buscando tu cuerpo. Y ahora vuelves, con 2 criaturas humanas. ¿Qué explicación puedes ofrecerle a tu reina y a tu pueblo? Liara levantó el rostro. Sus ojos no mostraban miedo. La verdad. No necesito adornos para ella. Fui herida en la emboscada de los Borin. Mi nave cayó en un planeta desconocido, y habría muerto allí, de no ser por un humano. Los consejeros intercambiaron miradas de desprecio. Uno de ellos, una mujer de cabello blanco, habló con tono agrio. ¿Un humano? ¿Quieres decir una de esas especies que apenas dominan el viaje estelar? No, respondió Liara con calma. Quiero decir un ser con valor, corazón y honor. Su nombre es Adrián. El nombre resonó en el aire como una nota prohibida.
Bartas apoyó sus manos sobre la mesa de energía. ¿Y afirmas que este humano es el padre de tus hijos? Lo afirmo. Su voz no tembló. Me salvó cuando mi cuerpo ya no respondía, cuando mi voluntad había muerto. Curó mis heridas sin conocerme, me protegió de las tormentas, me enseñó a vivir sin un trono sobre la cabeza. Yo aprendí a amar con él. Selenia apretó el puño sobre el reposabrazos del trono. Había temido escuchar esas palabras, pero su hija no las dijo con vergüenza, sino con orgullo. Era el tono de quien sabe que ha elegido su destino. La consejera de cabello blanco exhaló con fastidio. Esto es una vergüenza para Taleria. El linaje real mezclado con sangre primitiva. Tus hijos no pueden reclamar derecho alguno. Liara bajó la vista hacia Leandro y Mila, que la miraban con ojos inquietos. Ellos no necesitan un trono, respondió. Solo necesitan ser aceptados como lo que son, mis hijos. No puedes pedir eso, dijo Bartas con frialdad. La ley es clara. Cualquier mezcla con una especie inferior está prohibida. Liara dio un paso adelante, su voz elevándose sobre todos los presentes. Entonces que la ley me juzgue, pero recuerden esto, cuando los Borin destruyeron nuestras flotas, los humanos aún peleaban con piedras y fuego, y aún así, sobrevivieron. Nosotros, con toda nuestra pureza, casi nos extinguimos. Si la sangre humana corre en mis hijos, es porque esa sangre también es fuerte. El silencio se volvió pesado. Los niños no entendían las palabras, pero sentían la tensión. Mila se escondió tras la pierna de su madre, y Leandro levantó la cabeza con gesto desafiante, igual que su madre. Selenia se puso de pie. Su figura emanaba autoridad. Basta. Nadie juzgará a mi hija sin mi permiso. Bartas se inclinó ligeramente, pero su mirada seguía llena de resentimiento. Majestad, la cámara de cristal no obedece emociones. Obedece a la ley. La princesa debe presentarse ante el Consejo Supremo en una audiencia pública. Es la única forma de determinar si conserva o no su título real. ¿Y si me niego? Preguntó Liara. Entonces tú y tus hijos serán desterrados más allá de las fronteras del sistema, dijo Bartas sin titubear. Y tu nombre será borrado de los archivos reales. El corazón de Selenia se estremeció. Quiso intervenir, pero la energía azul de la sala crepitó, el protocolo había quedado sellado. No podía detenerlo sin causar una crisis política. Liara miró a sus hijos. Ellos la observaban en silencio, buscando una señal. La princesa se arrodilló ante ellos y los tomó entre sus brazos. No temáis. Pase lo que pase, estaremos juntos. Mila apoyó su rostro en el cuello de su madre. ¿Nos mandarán lejos, mamá? Solo si se lo permitimos, dijo ella con una sonrisa suave. Leandro apretó el puño, intentando imitar a su madre. Papá no dejaría que nadie te hiciera daño. Liara sonrió con un brillo de tristeza. Lo sé, mi valiente. El gran consejero levantó su bastón de energía. La audiencia se celebrará al anochecer, en la plaza del pueblo. Todos los ciudadanos deberán presenciar el juicio. Así lo exige la ley. Selenia respiró hondo. Así se hará, dijo finalmente, aunque su voz sonó vacía. Liara se levantó. Su túnica ondeó con elegancia. Entonces que el reino me mire a los ojos y vea lo que tanto teme, dijo, con una serenidad que intimidó incluso a sus jueces. Que vean a una princesa que amó sin permiso, y que no se arrepiente. Cuando salió de la cámara, los niños corrieron a su lado. Los pasillos del palacio parecían más fríos que nunca. A cada paso, los sirvientes se inclinaban, pero sin mirarla directamente. Algunos cuchicheaban a su paso, otros se apartaban como si su presencia fuera contagiosa. En la terraza superior, Selenia observó cómo su hija desaparecía entre las columnas. Apretó los labios, sintiendo el peso de su corona como nunca antes. En el fondo, sabía que Liara no mentía. Había amor en sus ojos, y también verdad. Pero el reino no entendía de sentimientos, solo de sangre, poder y tradición. Esa noche, cuando las 3 lunas se alzaron sobre Taleria, la ciudad se preparó para el juicio más esperado en siglos. Los templos repicaron sus campanas de energía, y la plaza central fue iluminada con el brillo de los orbes reales. Miles de ciudadanos se reunieron para ver a la princesa caída enfrentarse a su destino. Liara, en su habitación, preparaba a los niños para dormir. Ellos no comprendían lo que ocurría, pero el tono de su madre bastaba para sentir que el mundo se había vuelto peligroso. Antes de cerrarles los ojos, Liara los besó en la frente. Recordad esto, mis pequeños,
el amor que me dio vuestro padre fue más poderoso que cualquier ley. Ningún trono vale más que eso. Cuando salieron los guardias para escoltarla hacia el juicio, Liara no se resistió. Caminó con la cabeza alta, el corazón sereno y la convicción de que, aunque el reino la odiara, su verdad sería más fuerte que su vergüenza. Y en algún lugar, más allá de las estrellas, un hombre humano llamado Adrián miró el cielo con inquietud. No sabía por qué, pero sintió que algo en su alma ardía, como si una parte de él lo llamara desde un mundo lejano. La sangre del prohibido estaba a punto de cambiar el destino de dos civilizaciones. El crepúsculo cayó sobre Taleria como un manto de fuego y cristal. 3 lunas ascendían lentamente, derramando su luz sobre la ciudad imperial, cuyos edificios reflejaban destellos plateados. La plaza central estaba repleta de ciudadanos. Miles de ojos esperaban, ansiosos, el comienzo de la audiencia. En los balcones, las familias nobles observaban desde arriba, sus rostros cubiertos por máscaras ceremoniales. En el centro, rodeada por un anillo de energía azul, se alzaba una plataforma transparente, el círculo de la verdad. La multitud murmuraba. Algunos pedían justicia. Otros susurraban plegarias para la princesa perdida. Los más jóvenes, que solo conocían su nombre por las historias, miraban fascinados, sin comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. En Taleria no había memoria de un juicio público a un miembro de la realeza. Y nunca, jamás, uno relacionado con una unión prohibida con un humano. Cuando las campanas de energía resonaron 3 veces, el aire se volvió denso. Los guardias abrieron paso entre la multitud. Liara apareció, escoltada por 4 centinelas imperiales. No llevaba joyas, ni la armadura que una vez la había hecho temida en los campos de batalla. Solo una túnica blanca, sencilla, que dejaba ver la cicatriz en su cuello, aquella que había ganado en su última guerra. El pueblo enmudeció. No había temor en su andar, ni arrepentimiento. Caminaba como quien ha dejado atrás toda posibilidad de huida. Sus hijos observaban desde el balcón real, protegidos por la reina Selenia, quien los mantenía cerca, sin atreverse a soltarlos. Liara subió los 3 escalones hasta el centro de la plataforma. La luz azul del círculo la envolvió, reaccionando a su presencia. La voz del gran consejero Bartas retumbó desde el podio. Hoy se reúne el Consejo Supremo de Taleria para juzgar a la princesa Liara, hija de la reina Selenia, por violar el código de linaje, un decreto sagrado que prohíbe la mezcla con especies inferiores. La multitud murmuró con inquietud. Bartas levantó el bastón de energía, exigiendo silencio. Este juicio determinará si la princesa conservará su rango, su nombre y su vida dentro de estas fronteras. Liara lo miró con calma. ¿Y si deciden lo contrario, qué obtendrán?, preguntó. ¿Paz? ¿Pureza? ¿O simplemente una historia más que enterrar para que nadie recuerde su cobardía? El público contuvo la respiración. La reina Selenia cerró los ojos. Sabía que su hija no se sometería. No después de haber sobrevivido tanto. Bartas golpeó el suelo con el bastón. Se te acusa de haber traído sangre humana al linaje real. Confirma ante el consejo si los 2 niños que te acompañan son tus hijos y si su padre es un humano. Liara alzó la cabeza. Sí, lo confirmo. Leandro y Mila son mis hijos. Y su padre es un humano llamado Adrián. El silencio se hizo tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los orbes que flotaban sobre la plaza. Luego vino el ruido ensordecedor, miles de voces gritando, negando, exigiendo castigo. Algunos arrojaron pétalos negros al aire, símbolo del duelo y la deshonra. Los guardias tuvieron que contener a los más exaltados. Liara no se movió. Sus ojos estaban fijos en el cielo. No iba a mostrar debilidad. No vine a pedir perdón, continuó. Vine a mostrarles lo que olvidaron hace siglos. Mientras ustedes se encerraban en palacios de cristal, creyéndose perfectos, los humanos aún luchaban, aún soñaban, aún amaban sin miedo. Un joven consejero se levantó furioso. ¡Basta! Los humanos destruyen todo lo que tocan. Son una raza violenta, caótica, impredecible. Liara lo observó con una mezcla de compasión y desprecio. ¿Y acaso nosotros no lo somos? He visto talerianos masacrar mundos enteros en nombre de la pureza. He visto nobles envenenar a sus propios aliados por un poco de poder. No hablen de pureza cuando llevan siglos corrompidos por el miedo. Los murmullos crecieron otra vez. Algunos del público comenzaron a dudar. Otros se enfurecieron aún más. Pero en medio de aquel caos, la reina Selenia se mantuvo inmóvil. Miraba a su hija con el corazón desgarrado,
dividida entre su deber y su amor. Liara prosiguió, su voz resonando con fuerza. El humano que ustedes desprecian me salvó la vida. No pidió recompensa, no buscó gloria. Me enseñó lo que ningún trono pudo darme, a ver la belleza en la debilidad, la esperanza en la derrota. Si eso es impureza, entonces que me condenen. Las palabras se elevaron sobre la multitud como un fuego invisible. En los balcones, los nobles se removieron inquietos. Los ciudadanos comenzaron a susurrar entre sí, algunos con lágrimas, otros con indignación. Bartas respiró profundamente. Tus palabras no cambian la ley, princesa. Este consejo no juzga sentimientos, sino actos. Entonces juzguen, respondió ella, mirando a cada uno de ellos con una serenidad que rozaba el desafío. Pero recuerden que el día que condenen a una madre por amar, también condenarán el futuro que sus hijos podrían haber salvado. La reina se levantó. Su voz, aunque serena, temblaba de emoción. Consejo Supremo, antes de dictar cualquier sentencia, deseo hablar. Bartas se inclinó ligeramente. Majestad, este juicio. Es mi hija, interrumpió la reina. Y mientras yo viva, su destino no se decidirá sin que yo lo mire a los ojos. El público guardó silencio. Selenia descendió lentamente del balcón, su túnica real arrastrándose por los peldaños de la plataforma. Cuando estuvo frente a Liara, la luz azul se abrió para permitirle entrar. Madre e hija quedaron cara a cara. Selenia habló en voz baja, lo suficiente para que solo los cercanos escucharan. Te he esperado durante años. He rezado por ti, he soñado con tu regreso. Pero jamás imaginé que volverías así. ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué no me dijiste nada? Liara bajó la mirada. Porque sabía que no me entenderías. Amé a un hombre que para ti sería un enemigo. Y aún así, madre, fue el único que me enseñó lo que significa vivir sin miedo. Selenia la observó largo rato. Luego miró hacia el público, hacia los rostros expectantes que exigían un veredicto. Mi hija rompió una ley, sí, dijo la reina, con voz que retumbó en toda la plaza. Pero también rompió las cadenas del odio que nosotros mismos construimos. ¿Acaso no luchamos en nombre de la libertad? ¿Acaso no juramos proteger la vida, venga de donde venga? Los consejeros se miraron, incómodos. Algunos bajaron la cabeza. El discurso de la reina no podía ser contradicho sin caer en deslealtad. Bartas golpeó su bastón una vez más. Majestad, este consejo se reserva el derecho de deliberar. La decisión será comunicada al amanecer. El círculo de energía comenzó a disiparse. La multitud se agitó de nuevo. Algunos vitorearon a la princesa, otros gritaron insultos. Liara dio un último vistazo hacia el balcón. Leandro y Mila la observaban, aferrados a las manos de sus cuidadores. Cuando sus ojos se cruzaron, Liara sonrió con ternura. Les dedicó un gesto de calma, llevándose la mano al pecho. Los guardias se acercaron para escoltarla fuera del círculo, pero en ese momento un murmullo recorrió la plaza. Un resplandor se encendió entre la multitud. Una figura emergió entre los presentes, avanzando con paso firme, el rostro cubierto por una capucha oscura. Los centinelas reaccionaron de inmediato, apuntando sus lanzas. «¡Deténgase!», gritó uno. La figura levantó las manos lentamente, mostrando que no iba armada. Luego, con un movimiento pausado, bajó la capucha. El silencio fue total. El hombre levantó la mirada, dejando ver sus ojos humanos. «Soy Adrián», dijo con voz grave, profunda, y cada palabra cayó como un trueno sobre la plaza. «El padre de esos niños». La multitud estalló en gritos, confusión y asombro. Los guardias rodearon al intruso, pero Liara, con una mezcla de sorpresa y emoción, dio un paso al frente. Su corazón latía con fuerza. Nunca creyó volver a verlo, y menos allí, frente a todos. Selenia lo observó, helada, comprendiendo que el destino acababa de cambiar otra vez. El humano había venido. Y el juicio del corazón aún no había terminado. El aire se volvió espeso, casi sólido, cuando Adrián pronunció su nombre. La multitud entera contuvo la respiración, miles de ojos se clavaron en él, el hombre que había cruzado el espacio prohibido para llegar al corazón del imperio taleriano. Las lanzas de energía lo rodearon en un círculo de luz azul, listas para descargar una descarga letal al menor movimiento. Aún así, él no retrocedió. Su postura era serena, su mirada fija en Liara, como si solo existiera ella entre toda esa multitud hostil. Selenia descendió lentamente de la plataforma, con el rostro tenso, intentando procesar lo que veía. A su alrededor,
Los consejeros murmuraban palabras en voz baja, desconcertados por el atrevimiento del humano. Adrián se arrodilló, no en señal de sumisión, sino para demostrar que no venía como enemigo. Mi nombre es Adrián Corval, dijo con voz firme, que resonó con un timbre grave y profundo. Vengo a Taleria sin armas, sin ejército y sin miedo. Solo traigo verdad. Los murmullos crecieron. Bartas golpeó su bastón contra el suelo para exigir orden, pero el eco del nombre humano seguía resonando en cada rincón de la plaza. Liara lo observaba sin poder moverse. Su mente era una tormenta de emociones, alivio, miedo, amor, incredulidad. Lo había dejado atrás para protegerlo. Jamás imaginó que la seguiría hasta el núcleo de un imperio que lo consideraba inferior. Selenia dio un paso al frente. ¿Eres tú el hombre que se atrevió a tocar a mi hija?, preguntó, su voz cargada de autoridad y furia contenida. Adrián levantó la cabeza y la miró con respeto, pero sin inclinarse. No, Majestad, respondió con calma. Fue ella quien me tocó primero, el alma. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevió a moverse. Liara bajó la mirada, las lágrimas amenazando con romper su calma. La frase había sido simple, pero contenía toda una historia. Los consejeros se miraron, escandalizados. Uno de ellos se levantó abruptamente. Atrevimiento. Insolencia. Un humano profanando el lenguaje sagrado frente a la corona. Pero la reina levantó una mano, silenciando a todos. Había algo en la voz de Adrián que la desarmaba. No era el tono de un súbdito ni de un rebelde. Era el tono de alguien que decía la verdad, aunque lo mataran por ello. Habla, humano, dijo Selenia finalmente. Si tienes algo que decir en defensa de esta unión, hazlo ahora. Adrián se incorporó lentamente. Sus ojos, de un color verde intenso, parecían reflejar el brillo de las lunas. Hace años, encontré a Liara entre los restos de su nave. Estaba herida, apenas respiraba. Pude haberla dejado morir, pero algo en mí se negó. La llevé a mi refugio, la curé, la alimenté. No sabía quién era, ni de dónde venía. Solo sabía que tenía fuego en los ojos y que su vida valía más de lo que mi mente podía comprender. Liara lo escuchaba sin apartar la vista de él. Cada palabra la devolvía a aquel mundo salvaje, donde la lluvia nunca cesaba y el amor nació sin permiso. Adrián continuó, su voz cobrando fuerza. Ella no era una reina allí. No tenía guardias ni tronos. Solo era una mujer que aprendía a confiar en alguien que su pueblo despreciaría. Y yo, era un hombre que nunca pensó en desafiar imperios. Pero el día que la vi sonreír, supe que mi destino estaba ligado al suyo. La multitud guardaba silencio. Las palabras del humano, tan simples, tan humanas, comenzaron a calar incluso en los corazones más duros. Algunos ciudadanos se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. Y ahora estoy aquí, prosiguió Adrián. No vine a reclamar títulos ni poder. Vine porque ella pertenece a este mundo, pero yo pertenezco a ella. Y mis hijos, nuestros hijos, no deberían cargar con la culpa de lo que dos almas eligieron con el corazón. Un murmullo emocionado recorrió la plaza. Incluso entre los soldados había rostros confundidos, conmovidos, incapaces de sostener el desprecio aprendido. Bartas apretó los dientes, intentando recuperar el control de la situación. Tus palabras son dulces, humano, pero las leyes no se dictan con emociones. El linaje de Taleria es sagrado. La mezcla entre especies amenaza la pureza de nuestra herencia. Adrián giró la cabeza y lo miró directamente. ¿Pureza?, repitió. ¿Qué pureza hay en un corazón que teme amar? ¿Qué nobleza hay en un pueblo que llama impura a la vida misma? Si su herencia depende de borrar la diferencia, entonces su herencia está muerta. Un rugido de protesta surgió entre los nobles, pero el pueblo llano guardó silencio. Muchos se reconocían en aquellas palabras. Muchos sabían que las guerras y las divisiones habían destruido más de lo que la pureza jamás había salvado. Liara dio un paso adelante, situándose al lado de Adrián. Los guardias intentaron interponerse, pero la reina hizo un gesto. Nadie se movió. No lo escuches como a un enemigo, madre, dijo Liara con voz temblorosa pero firme. Escúchalo como yo le escuché cuando el universo se me vino abajo. Si él no hubiera estado allí, yo no estaría viva. Y si mis hijos nacieron de ese amor, entonces el destino quiso que lo prohibido trajera vida donde solo había muerte. Selenia observó a ambos en silencio. Su corazón estaba dividido entre el deber y la emoción. Había pasado su vida entera gobernando un imperio donde la razón valía más que la compasión.
pero ver a su hija allí, viva, amada, defendida por un hombre que no conocía el miedo, removía algo que llevaba dormido mucho tiempo. «Dices que amas a mi hija», dijo la reina finalmente, mirando a Adrián. «¿Y qué puedes ofrecerle tú, un hombre sin reino, sin nombre, sin poder?» Adrián sostuvo su mirada sin pestañear. «Solo mi vida», respondió con sencillez. «Pero no hay poder en ninguna corona que valga más que eso». El murmullo de la multitud se transformó en un murmullo distinto, uno que ya no sonaba a odio, sino a duda. Selenia bajó lentamente la cabeza. Había pasado toda una era creyendo que el amor era una distracción del deber. Ahora, frente a ella, veía que era la única verdad que sobrevivía al paso del tiempo. Bartas dio un paso adelante, con el rostro crispado. «Majestad, debemos detener esto. Su presencia aquí viola todas las leyes de seguridad. Este humano podría ser un espía, un asesino, una amenaza». Pero antes de que Selenia pudiera responder, Liara se interpuso. «Si lo tocan, me declaro enemiga de Taleria». Los guardias vacilaron. El aire vibró con tensión. El pueblo miraba, expectante, mientras la reina evaluaba las consecuencias de su siguiente palabra. Finalmente, Selenia levantó una mano. «Bajad las armas». El brillo de las lanzas se apagó lentamente. Los soldados dieron un paso atrás. Liara se volvió hacia Adrián. Su voz se quebró al hablar. «No debiste venir. Te pondrás en peligro». Él sonrió levemente. «No podía quedarme sabiendo que te juzgarían sola. Si voy a morir, que sea por algo que valga la pena». Ella lo miró con un amor tan visible que ni siquiera los más rígidos pudieron ignorarlo. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. La reina los observaba, muda, y por primera vez comprendió que su hija no había desafiado las leyes del reino por capricho, sino porque había encontrado algo que ni la muerte había podido destruir. Sin embargo, el momento se rompió cuando un estruendo sacudió los cielos. Una vibración profunda resonó en el aire, y las torres del palacio emitieron alarmas rojas. Desde los balcones más altos se divisaron luces moviéndose entre las nubes. Naves desconocidas descendían del espacio, alineándose como una lluvia de fuego. Los Borin habían regresado. Selenia se volvió hacia sus consejeros. «A los puestos de defensa. Proteged el palacio». El caos estalló. La gente corrió hacia los refugios. Liara y Adrián se miraron una última vez antes de que los guardias los separaran. Pero en sus ojos, ambos sabían lo que eso significaba. La prueba del amor se había transformado en una prueba de fuego. Mientras el cielo ardía, el humano y la princesa, unidos por lo imposible, se preparaban para luchar por algo más grande que el perdón de un reino, por la supervivencia de todo lo que amaban. El rugido de las alarmas atravesó los muros del palacio como un grito de los dioses. Las torres de defensa encendieron sus escudos de energía, proyectando un domo de luz dorada que cubrió la ciudad imperial. En los cielos, las naves Borin descendían en formación, dejando tras de sí estelas de fuego verde. Taleria, el corazón del poder galáctico, estaba siendo atacada por primera vez en más de un siglo. Liara corrió hacia los balcones del salón del consejo. Su mirada buscó el horizonte y sintió un escalofrío recorrerle la espalda al reconocer los símbolos grabados en las naves enemigas. Eran las mismas que la habían derribado años atrás, las mismas que creía destruidas. «No puede ser», murmuró. «Yo los vi caer, los vi arder». Adrián se acercó a su lado, el rostro iluminado por el resplandor de las explosiones. «Entonces alguien los volvió a levantar», dijo con voz grave. «No vendrían hasta aquí si no supieran lo que están buscando». Liara giró hacia él. «A mí. Vienen por mí». En ese instante, una descarga de plasma golpeó el escudo principal. El suelo tembló. Las columnas vibraron. Los gritos de los sirvientes resonaron por los pasillos del palacio. Selenia apareció en la sala, rodeada por su guardia personal. Su expresión era la de una mujer que ya había vivido demasiadas guerras. «Evacuad a los niños», ordenó con voz firme. «Llevadlos al santuario interior. Nadie los tocará mientras yo respire». 2 soldados tomaron de la mano a Leandro y Mila, que lloraban confundidos. Liara se agachó para abrazarlos. «No temáis, mis amores. Vuestro padre y yo vendremos por vosotros». «¿Y si no vuelves?», preguntó Leandro, conteniendo el llanto. «Entonces buscarás las estrellas más brillantes del cielo», dijo ella, tocándole el corazón. «Estaré allí». Selenia posó una mano sobre el hombro de su hija. «Ve. No hay tiempo». Liara asintió.
Caminó junto a Adrián por los corredores que conducían a las cámaras de armas. Las paredes vibraban con el eco de los impactos. A través de las ventanas, podían verse columnas de fuego elevándose en los jardines reales. En la armería, los centinelas les ofrecieron armaduras y armas de energía. Liara tomó su antigua lanza, un arma forjada con cristales del núcleo estelar, y sintió como su pulso se sincronizaba con la energía del metal. Nunca pensé volver a usarla, dijo, alzando la mirada hacia Adrián. Pero ahora, no tengo elección. Él tomó una espada taleriana, más pesada que cualquier arma humana, y la examinó con precisión. No está tan lejos de una hoja terrestre, comentó. Solo que esta brilla más. Liara sonrió a medias. Y corta más. Un estruendo sacudió la estancia. El escudo exterior acababa de fracturarse. Se escucharon explosiones y gritos desde el exterior. Los Borin habían atravesado las defensas y avanzaban hacia el palacio. Liara y Adrián salieron al patio central, donde las tropas talerianas formaban filas para resistir. El aire estaba cargado de energía. Las naves enemigas lanzaban rayos de plasma que caían como lluvia ardiente. El primer impacto los obligó a cubrirse. El suelo estalló a pocos metros. Liara rodó, se levantó con un salto y lanzó su lanza hacia un soldado Borin que intentaba escalar una torre. El arma atravesó la armadura del enemigo y regresó a su mano como si tuviera vida propia. Adrián la observó con una mezcla de asombro y orgullo. Sigue siendo la misma mujer que vi pelear contra una tormenta. Y tú el mismo hombre que creyó poder detenerla con un palo, respondió ella, sonriendo pese al caos. Una nave Borin descendió directamente sobre el patio, abriendo fuego. Adrián corrió hacia una torreta caída, ajustó el sistema manual y apuntó con precisión. El disparo fue certero, el proyectil impactó en el núcleo de la nave, que estalló en una lluvia de fragmentos. Liara se acercó, jadeando, con el cabello pegado al rostro por el sudor. ¿Dónde aprendiste a disparar así? Tú me enseñaste, contestó él sin apartar la vista del cielo. Los soldados talerianos, que minutos antes lo miraban con desconfianza, comenzaron a seguir sus órdenes improvisadas. Adrián se movía entre ellos con una determinación que imponía respeto. No gritaba, no dudaba. Señalaba posiciones, cubría a los heridos, reorganizaba la defensa con instinto natural. Liara comprendió entonces que no había cometido un error al traerlo a su mundo. Adrián no era solo un humano. Era el puente entre dos formas de entender la fuerza. Los Borin avanzaron hasta el puente principal. Su comandante, una figura alta y cubierta de armadura negra, emitió un rugido en su idioma gutural. Traedme a la princesa. Su cabeza es el precio de nuestra victoria. Liara alzó su lanza y respondió en el mismo idioma, con una voz que resonó en todo el campo. Ven por ella. El comandante cargó. El suelo tembló bajo su peso. Liara corrió hacia él. Adrián, a su lado, bloqueó un disparo que habría atravesado su espalda. La batalla se convirtió en un baile de luz y sangre. Cada movimiento de Liara era seguido por uno de Adrián, como si sus cuerpos recordaran años de pelear juntos por sobrevivir. La lanza chocó contra la espada del comandante. La energía del impacto hizo temblar el aire. Liara giró, esquivó, atacó de nuevo. Adrián se lanzó contra un grupo de soldados que intentaban flanquearla. Uno lo golpeó con una descarga eléctrica, pero él resistió, rugiendo de dolor y furia. Con una estocada, derribó al enemigo y lo lanzó al suelo. El comandante Borin retrocedió, sorprendido. Nadie había resistido su fuerza antes. ¿Qué eres, humano? Le gritó. Adrián lo miró con una calma aterradora. Soy todo lo que tu miedo no puede destruir. Liara aprovechó el momento y hundió su lanza en el pecho del enemigo. La energía estalló en una llamarada azul. El comandante cayó de rodillas antes de desplomarse. El campo de batalla quedó envuelto en humo. Los gritos de guerra se apagaron poco a poco. Las naves Borin, privadas de su líder, comenzaron a retirarse. Los cielos se despejaron lentamente, dejando solo el resplandor de las lunas sobre los restos del combate. Liara se dejó caer sobre una rodilla, agotada. Adrián corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. Su respiración era agitada, su piel cubierta de ceniza y sudor. Lo hicimos, susurró él, limpiándole una gota de sangre del rostro. Por ahora, respondió ella con una débil sonrisa. Pero volverán. Siempre lo hacen. Selenia llegó minutos después, escoltada por sus guardias. Observó la escena en silencio, el palacio herido, los soldados exhaustos, su hija viva,
el humano a su lado. Taleria sigue en pie, dijo con voz solemne. Liara se levantó con esfuerzo. Gracias a él, respondió, mirando a Adrián. La reina se acercó lentamente al humano. Lo observó con atención, buscando en su mirada algún rastro de engaño, de ambición, de peligro. No encontró nada de eso. Solo vio una calma serena y una devoción que pocas veces había visto en su propio pueblo. Salvaste a mi hija y a mi reino, dijo Selenia, bajando ligeramente la cabeza. Ninguna ley puede ignorar eso. Adrián se inclinó con respeto. No lo hice por su reino, majestad. Lo hice por ella. Selenia guardó silencio. La sinceridad de sus palabras la golpeó con más fuerza que cualquier argumento político. Mientras los médicos atendían a los heridos, Liara tomó la mano de Adrián y la apretó con fuerza. No volverás a dejarme sola, le dijo, con una voz baja que temblaba de emoción. Ni aunque me lo ordenaras, contestó él, besándole los dedos manchados de sangre. A lo lejos, sobre el horizonte, los restos de las naves Borin ardían en silencio. El viento arrastró el humo y, por primera vez en muchos años, Taleria volvió a respirar. Pero en los ojos de Liara había algo más que alivio. Había una promesa. Sabía que el amor que los había unido en un mundo lejano ahora había salvado a todo un imperio. Y también comprendió que la guerra apenas comenzaba. Porque aquella noche, bajo el resplandor de 3 lunas, el destino había sellado un pacto imposible, el de una princesa taleriana y un hombre nacido bajo un cielo de otra galaxia. El amanecer llegó lento sobre Taleria, bañando los restos de la batalla con una luz dorada y silenciosa. El aire olía a metal fundido, a polvo y a sangre seca. Las torres del palacio estaban ennegrecidas por el fuego, las calles cubiertas de escombros y las flores de los jardines sagrados habían perdido su brillo. Pero el escudo del reino seguía en pie. La ciudad seguía viva. Liara caminaba entre los cuerpos de los caídos con el rostro endurecido. Llevaba su lanza aún manchada de energía quemada y su armadura rota en varios puntos, pero no parecía sentir el peso. Cada paso la acercaba a la realidad de lo que habían sobrevivido. Por primera vez desde su regreso, los soldados la miraban no como a una traidora, sino como a la princesa que había luchado junto a ellos. A su lado, Adrián avanzaba con la espada aún colgada al cinto. Sus manos estaban cubiertas de heridas, los nudillos agrietados por el combate. No se había sentado, no había dormido. Había pasado toda la noche ayudando a sacar heridos de entre los escombros y dando órdenes a las tropas dispersas. Cuando caminaba entre los talerianos, muchos bajaban la mirada, avergonzados de haberlo despreciado. Otros, en silencio, lo saludaban con un gesto que hasta entonces solo reservaban para los héroes del reino. Liara se detuvo frente a una fuente rota, donde el agua aún caía débilmente. El reflejo de las 3 lunas se disolvía en la superficie. Adrián la alcanzó y se inclinó junto a ella, dejando caer las manos en el agua para limpiar la sangre de sus palmas. Ella lo observó, agotada pero con una ternura que hacía brillar sus ojos violetas. No sabía que el amanecer podía verse tan tranquilo después de tanto ruido, dijo él, en voz baja. El amanecer en Taleria siempre llega después del dolor, respondió ella. Es la forma que tiene este mundo de recordarte que sigues viva. Adrián se acercó un poco más, hasta que sus hombros se rozaron. Y tú sigues viva, murmuró. Eso basta para mí. Liara sonrió levemente, aunque la tristeza no abandonó su mirada. Pero no basta para ellos. Señaló hacia el palacio. Para el consejo, para los nobles. Creen que nuestra victoria fue un accidente, no una prueba. Entonces dales otra prueba, dijo Adrián, mirándola a los ojos. No con armas, sino con lo que ya demostraste, que puedes salvar su mundo sin renunciar a lo que eres. Liara guardó silencio un momento, dejando que el agua corriera entre sus dedos. Hablas como si entendieras lo que significa gobernar un imperio. No entiendo imperios, respondió él. Solo entiendo personas. Y tú, Liara, eres más que una princesa. Eres el corazón de todo esto, aunque ellos aún no lo sepan. Ella se volvió hacia él. Su respiración se mezcló con la suya. El mundo alrededor parecía disolverse en un instante suspendido. Por primera vez desde que había regresado, Liara sintió paz. No la calma del deber, sino la del amor. Cuando te vi entrar en esa plaza, creí que estaba soñando, confesó. Pensé que no volvería a verte jamás. Y si te pierdo otra vez, dijo él, con voz grave, no habrá cielo lo bastante alto ni reino lo bastante fuerte para detenerme. Liara lo miró en silencio, y sin palabras lo besó.
Fue un beso que nació de la supervivencia, de la sangre, del miedo vencido. Las heridas de ambos se mezclaron en un abrazo que no necesitó explicaciones. El ruido distante de los reparadores mecánicos, el zumbido de los drones médicos, todo se desvaneció. Solo quedaron ellos, y la promesa muda de no volver a separarse. Los pasos de un guardia interrumpieron el momento. Se detuvo unos metros detrás de ellos y bajó la cabeza. Majestad, la reina os convoca. El consejo se ha reunido. Liara asintió y soltó la mano de Adrián lentamente. Ven conmigo, le dijo. Atravesaron los pasillos del palacio, ahora convertidos en un mosaico de ruinas. El techo de cristal del salón imperial estaba agrietado, dejando pasar rayos de luz que caían sobre los rostros de los consejeros reunidos. Selenia estaba en el trono, con la mirada firme y la corona aún manchada de polvo. Al ver a su hija y al humano entrar juntos, los murmullos llenaron la sala. Bartas se levantó de inmediato. Majestad, esto es una ofensa. Un extranjero dentro del consejo es una violación directa de los protocolos de seguridad. Selenia levantó una mano. Ese extranjero, dijo con voz firme, nos salvó la vida a todos. Si hoy el reino sigue respirando, es por él. Los murmullos cesaron. Liara y Adrián se detuvieron frente al trono. La reina los observó con detenimiento. En su rostro se mezclaban el cansancio y algo que no había mostrado en años, orgullo. El consejo exige una decisión, continuó Selenia. Debemos determinar si la princesa conservará su título y si los niños que ha traído serán reconocidos como parte del linaje. Liara dio un paso adelante. Madre, no vengo a pedir privilegios. Solo justicia. Si mis hijos deben ser juzgados, que sea por lo que son, no por lo que temen que sean. Bartas golpeó la mesa con su bastón. Son una aberración genética. El resultado de una unión que la ley considera impura. Si permitimos esto, mañana cualquiera podría reclamar la sangre real. Adrián avanzó un paso. Y si los llamas aberraciones, dime entonces quién decide qué es pureza. ¿Los que se esconden tras sus muros mientras otros mueren por protegerlos? ¿O los que sangran para salvar vidas sin importar su especie? La voz del humano resonó con tal fuerza que incluso los centinelas parecieron dudar. Selenia lo observaba en silencio. Por un momento, creyó ver en él el reflejo de lo que Taleria había perdido hacía siglos, la valentía sin arrogancia. Bartas, dijo finalmente, tu definición de pureza acaba de costarnos miles de vidas. Es hora de recordar que un imperio no se sostiene con miedo, sino con esperanza. El consejero apretó los dientes, impotente. Entonces, ¿qué propones, Majestad? ¿Una alianza con los humanos? ¿Entregar el trono a una mezcla de razas? Selenia se levantó de su trono. La luz del amanecer iluminó su rostro. Propongo algo que nuestros antepasados olvidaron, la unión. Su voz se alzó, clara y poderosa. Propongo que el amor deje de ser un crimen. El silencio fue total. Liara miró a su madre sin poder hablar. Por primera vez, vio en ella no solo a la reina, sino a la mujer que también había amado alguna vez, que también había perdido y que, en silencio, había cargado el peso del deber durante demasiado tiempo. Selenia se acercó a Adrián. Humanos y talerianos hemos vivido siglos separados por prejuicios. Pero tú has demostrado algo que ninguno de nosotros quiso aceptar, la fuerza no está en la pureza, sino en el alma. Adrián inclinó la cabeza. No busco su trono, Majestad. Solo quiero proteger a su hija y a mis hijos. Y lo harás, respondió Selenia. Porque a partir de hoy, no son tus hijos ni los suyos. Son los herederos de dos mundos. Los consejeros intentaron protestar, pero la reina los silenció con una sola mirada. Se ha dicho. Y así será. El murmullo creció entre los presentes, pero nadie se atrevió a desafiarla. Liara respiró hondo. Por fin sintió que las cadenas invisibles que la habían atado toda su vida comenzaban a romperse. Se giró hacia Adrián y sus ojos se encontraron. En ellos había cansancio, amor, y la certeza de haber cambiado algo más que un reino. Esa noche, mientras el palacio se cubría de silencio y los soldados levantaban los cuerpos de los caídos, Liara y Adrián salieron a los jardines, donde aún se sentía el olor del fuego. Caminaron descalzos entre las piedras, tomados de la mano, mirando las estrellas que se reflejaban en los charcos de agua y sangre. ¿Crees que lo hemos logrado?, preguntó él. No del todo, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Pero hoy dimos el primer paso. ¿Y mañana? Liara levantó la mirada hacia el cielo. Mañana,
enseñaremos a nuestros hijos que el amor vale más que la sangre. Y si el universo no lo entiende, lo haremos entender. Adrián sonrió. Entonces aún queda guerra. Ella lo besó suavemente, con la calma de quien ya no teme nada. Sí, susurró, pero esta vez no será contra ejércitos, sino contra corazones cerrados. Y esa guerra, la ganaremos juntos. Las estrellas brillaron más intensas esa noche, como si el cosmos mismo celebrara la unión imposible que acababa de nacer bajo su mirada. Y mientras la ciudad dormía, Taleria despertaba a una nueva era, donde la sangre y las estrellas ya no eran enemigos, sino una sola promesa escrita en el cielo. El sol de Taleria surgió aquel día con un resplandor distinto, casi suave, como si el propio cielo comprendiera que el reino había cambiado. Los tres soles ascendían entre las nubes nacaradas, bañando el palacio imperial con una luz cálida que parecía limpiar los vestigios del miedo. El aire olía a metal, a piedra mojada y a esperanza contenida. Los ciudadanos comenzaban a salir de sus refugios, los mecánicos reparaban las torres de defensa y los sanadores atendían a los heridos. Por primera vez en mucho tiempo, Taleria respiraba sin guerra, pero el silencio que quedaba tras ella no era menos poderoso. Liara observaba el amanecer desde una terraza alta del palacio. Llevaba un vestido simple, de un blanco casi transparente, sin insignias reales. El viento movía su cabello y hacía brillar el colgante que Adrián había hecho para ella con un fragmento de su antigua nave. Bajo sus pies, la ciudad despertaba lentamente, ajena aún a las decisiones que estaban por tomarse. Adrián apareció detrás de ella, en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda. Vestía una túnica taleriana, demasiado formal para su gusto, pero se la había puesto por respeto. Aún tenía los brazos vendados, y el cansancio dibujaba sombras en su rostro. No te acostumbras al silencio, dijo ella sin volverse, adivinando su presencia. No cuando sé que viene antes de la tormenta, respondió él con una media sonrisa. ¿Qué tormenta? La política, replicó. Es más peligrosa que cualquier guerra. Liara giró hacia él, dejando escapar una sonrisa breve, aunque en sus ojos se escondía preocupación. Mi madre convocó al Consejo Supremo. Hoy anunciará su decisión ante todo el reino. Adrián asintió. ¿Confías en ella? Liara tardó en responder. Confío en su corazón, pero la corona pesa más que eso. Él se acercó, tomándole la mano. Entonces si el peso la derriba, la sostendrás tú. Por un instante, ambos se miraron sin hablar. Sabían que, pasara lo que pasara, el destino ya no se podía detener. Horas después, el gran salón del consejo se llenó. Nobles, consejeros y representantes de todos los sectores del reino ocupaban sus lugares. Las tribunas estaban repletas de ciudadanos invitados a presenciar el anuncio. Era la primera vez que la reina permitía la entrada de gente común a una sesión del consejo. Nadie sabía qué esperar. El estruendo de los tambores ceremoniales marcó el inicio. Selenia entró vestida con una túnica de color azul oscuro, la corona reposando sobre su cabello plateado. Caminaba con la solemnidad de quien había tomado una decisión que cambiaría siglos de historia. A su lado, Liara y Adrián avanzaban juntos. El murmullo del público se hizo más fuerte al verlos. Algunos bajaron la cabeza en señal de respeto. Otros susurraron entre dientes palabras de rechazo. Selenia subió los escalones del trono y levantó la mano. Hijos de Taleria, dijo con voz clara. Hoy no me presento ante vosotros como reina, sino como madre. La sala enmudeció. Mi hija regresó de entre las estrellas. Muchos de vosotros la creíais muerta, pero volvió viva, más fuerte, más humana de lo que jamás imaginamos. Algunos de vosotros queréis castigarla por ello. Otros la veis como una amenaza. Yo la veo como lo que siempre fue, el futuro de nuestro pueblo. Liara bajó la cabeza un instante. Adrián la miró de reojo, sabiendo que cada palabra de su madre era una batalla ganada, pero también un riesgo político enorme. Durante siglos, continuó la reina, hemos creído que la pureza era nuestra fortaleza, que mantenernos separados nos hacía superiores. Pero esa pureza casi nos destruye. Las guerras, el orgullo, la arrogancia, todo en nombre de un ideal vacío. Bartas se levantó bruscamente. Majestad, con el debido respeto, no podemos permitir que una unión impura defina el rumbo de nuestro imperio. Si abrimos las puertas a la mezcla, perderemos lo que nos hace únicos. Selenia lo miró con calma. ¿Y qué nos hace únicos, Bartas? ¿El miedo? ¿El desprecio hacia todo lo que no comprendemos? Esa no es fuerza, es debilidad disfrazada. El consejero apretó los labios,
Sin respuesta. La reina descendió un peldaño y extendió la mano hacia Liara y Adrián. Ante todos vosotros, declaro que Liara conserva su título de princesa heredera, y que sus hijos serán reconocidos como legítimos herederos de Taleria. El salón estalló. Algunos nobles se pusieron en pie indignados, otros aplaudieron, y entre el pueblo se oyeron vítores mezclados con gritos de protesta. Los guardias se tensaron, pero la reina no se movió. Desde hoy, continuó con voz firme, los humanos serán reconocidos como aliados del trono, no como enemigos. Adrián Corval, en agradecimiento por su valor y sacrificio, recibirá el título de protector del reino. Adrián dio un paso atrás, sorprendido. No había esperado aquello. Se inclinó levemente. Majestad, no necesito títulos. Selenia lo interrumpió. No es un título, es una promesa. Tú protegiste lo que amabas. Ahora Taleria protegerá lo que tú representas. Liara apretó la mano de Adrián con fuerza. En su mirada había orgullo y alivio, pero también una sombra. Sabía que la victoria política no significaba el fin del conflicto. El consejo se disolvió lentamente, y el bullicio del público se extendió por los pasillos. Afuera, la noticia comenzó a viajar de boca en boca. En los mercados, en los puertos, en los barrios bajos, todos hablaban de lo mismo, la princesa y el humano. Para unos, una traición. Para otros, el inicio de una nueva era. Esa noche, la reina se reunió en privado con su hija en los aposentos imperiales. El ambiente era sereno, pero cargado de sentimientos que no necesitaban palabras. Sabes que no todos aceptarán esto, dijo Selenia, dejando la corona sobre la mesa de cristal. Muchos te querrán ver caer. Liara asintió. Lo sé, pero ya no tengo miedo. Lo tuve demasiados años. Selenia se acercó y le tomó el rostro entre las manos. Eres más fuerte que yo, Liara. Yo pasé la vida obedeciendo leyes que olvidaron el corazón. Tú lo rompiste todo, y gracias a eso, nos diste un nuevo comienzo. Liara sonrió, con los ojos húmedos. No lo hice sola. En ese momento, Adrián entró sin anunciarse. Llevaba a los niños dormidos en brazos. Leandro tenía una venda en la frente y Mila sujetaba un trozo de tela con el símbolo de la familia real. No querían dormir sin verte, dijo, mirándolas con ternura. Selenia los observó y, por primera vez en muchos años, su gesto se suavizó completamente. Se acercó a los pequeños y acarició sus cabellos. Ellos son el futuro, dijo en voz baja. Mitad humanos, mitad talerianos. Completamente nuestros. Liara abrazó a Adrián y a los niños. El silencio que los envolvió fue distinto al de la batalla, distinto al de las reuniones políticas. Era un silencio lleno de promesa. Esa noche, el palacio durmió sin guerra, pero el destino ya preparaba su próxima prueba. En los bordes del sistema, las naves Borin supervivientes se reagruparon. El enemigo no había sido destruido, solo humillado. Y en su ira, juraron regresar. Sin embargo, en el corazón del reino, algo más poderoso que el miedo comenzaba a crecer. Los ciudadanos hablaban con curiosidad de los humanos, las barreras empezaban a resquebrajarse, y los niños medio humanos eran ahora el símbolo de un cambio que nadie podría detener. Selenia observó el cielo desde su balcón antes de dormir. Las estrellas parecían más cercanas que nunca, como si Taleria y la tierra hubiesen empezado a respirarse mutuamente. La reina cerró los ojos y susurró para sí misma. Que los antiguos dioses nos perdonen, pero que el amor nos mantenga vivos. Y en el silencio posterior, el eco de esa frase pareció flotar sobre el reino entero, como una plegaria que ya no pedía permiso, sino que reclamaba su derecho a existir. El amanecer siguiente no trajo ruido de guerra ni rumores de intrigas. Solo el canto de los vientos cruzando las torres del palacio y el suave resplandor de las 3 lunas aún visibles sobre el horizonte. Taleria despertaba a un nuevo ciclo, distinto a cualquier otro en su historia. Por primera vez, las banderas de las casas nobles ondeaban junto a un nuevo emblema, un círculo entrelazado con 2 estrellas, una azul y otra dorada, símbolo de la unión entre humanos y talerianos. Adrián caminaba por los jardines recién reconstruidos. El aire olía a tierra húmeda y a hojas frescas. Las flores lumínicas, antaño marchitas por el fuego, volvían a abrirse con un brillo suave, como si el reino mismo quisiera sanar. Llevaba a Leandro de la mano, mientras Mila corría adelante, persiguiendo mariposas de energía que danzaban sobre el estanque. Más despacio, Mila, dijo Adrián sonriendo, o caerás al agua. La niña se detuvo justo al borde y lo miró riendo. Papá, el agua no me asusta. Si me caigo,
mamá me salvará. Liara apareció tras ellos, vestida con una túnica ligera del color de los lirios del norte. Su cabello, suelto, brillaba con reflejos dorados bajo la luz. Al verla, los niños corrieron hacia ella y la rodearon con los brazos. Liara los levantó sin esfuerzo, riendo con una felicidad que hacía mucho no mostraba. Los dioses me dieron 2 estrellas traviesas, dijo, besando sus frentes. Y un sol testarudo, añadió Adrián acercándose a ellos. Ella lo miró con dulzura. Tal vez ese sol es lo que nos salvó. Caminaron juntos hasta una terraza desde donde se veía toda la ciudad. Las calles estaban llenas de movimiento. Los mercados habían vuelto a abrir, los niños jugaban bajo las torres, y en las plazas ondeaban pancartas de bienvenida a los nuevos aliados humanos llegados de la Tierra. El Consejo había aprobado el Tratado de Convivencia, un acuerdo que permitiría el intercambio de ciencia, cultura y vida entre ambos mundos. Selenia había ordenado que la ceremonia de firma se celebrara aquella tarde, y Liara, junto a Adrián, serían los primeros en representarlo ante el pueblo. Horas después, el palacio imperial se iluminó con miles de luces flotantes. La multitud llenaba la explanada, y la música ancestral de Taleria se mezclaba con melodías humanas reproducidas por un coro mixto. Las voces y los instrumentos formaban un sonido nuevo, extraño y hermoso, que simbolizaba el nacimiento de una era. Liara subió al estrado junto a Adrián. Llevaba el mismo colgante que él le había dado años atrás, y él vestía una armadura ceremonial que la reina había mandado forjar especialmente para él, de metal taleriano pulido y bordes de cuero terrestre. A su alrededor, los consejeros, los capitanes y los embajadores aguardaban. Selenia se levantó de su trono y extendió los brazos ante la multitud. Hijos de Taleria, anunció con voz clara, y ahora, hijos de la tierra también. Hemos conocido la guerra, el orgullo y la pérdida. Pero hoy, bajo este mismo cielo, celebramos algo más poderoso que todo eso, la unión. Un aplauso retumbó en el aire. Miles de voces corearon el nombre de Liara, luego el de Adrián. La princesa se volvió hacia él, y sus ojos se encontraron, llenos de emoción. Nunca pensé que volvería a sentir esto, susurró ella. ¿Qué cosa?, preguntó él. Paz. Ambos colocaron sus manos sobre la mesa de cristal que contenía el nuevo tratado. 2 sellos brillaron al contacto, uno con el símbolo de la corona taleriana y otro con el emblema humano. Cuando la energía se fusionó, una onda luminosa recorrió la plaza. El cielo se llenó de resplandores, y los 2 pueblos, por primera vez en siglos, aplaudieron juntos. Selenia bajó los escalones del trono y se acercó a su hija. Has hecho lo que yo nunca pude, dijo en voz baja. Has cambiado el destino. Liara la abrazó con lágrimas en los ojos. No sola, madre. Él me enseñó que ningún reino vale si no hay alguien con quien compartirlo. Adrián observaba la escena con una mezcla de respeto y amor. Había visto imperios caer, estrellas nacer, pero nada se comparaba con la sensación de pertenecer a un lugar que antes lo habría rechazado. Esa noche, cuando la multitud se dispersó y las luces se apagaron poco a poco, Liara y Adrián se quedaron en el jardín de los cristales flotantes, donde los árboles brillaban con violuz. La reina descansaba, los niños dormían en sus habitaciones, y solo el canto del viento acompañaba su silencio. ¿Sabes?, dijo Liara, recostándose sobre su pecho. A veces pienso que el universo entero nos puso a prueba solo para ver si el amor podía sobrevivir a la distancia entre 2 mundos. Adrián la abrazó con suavidad. Y lo hicimos. No porque fuéramos fuertes, sino porque nunca dejamos de buscarnos. Ella levantó la mirada, sus ojos violetas reflejando las estrellas. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos, respondió él. No como princesa y protector, sino como lo que siempre fuimos, una familia. El viento sopló más fuerte, haciendo que las hojas luminosas se desprendieran de los árboles y flotaran a su alrededor, como una lluvia de pequeños soles. Liara sonrió, cerrando los ojos, mientras Adrián la besaba con ternura. No había muros, ni miedo, ni guerra. Solo el sonido del corazón de ella latiendo junto al de él. Al día siguiente, los niños jugaron en la Plaza Imperial, donde un nuevo monumento había sido erigido, 2 figuras de piedra blanca, una mujer taleriana y un hombre humano, unidos por las manos, mirando hacia el cielo. En la base, una inscripción brillaba con letras doradas. El amor no pertenece a un mundo. Es el puente que los une. El pueblo pasó a mirarlo en silencio. Nadie discutía ya sobre pureza o linaje. Los soldados que antes miraban con desconfianza, ahora sonreían al ver a los niños mestizos correr por las calles.
Los ancianos contaban la historia de la princesa que desafió a los dioses y cambió el curso del universo. Años más tarde, Liara y Adrián aún caminaban cada atardecer por los mismos jardines donde se habían prometido amor y libertad. Sus hijos crecieron entre ambos pueblos, hablando dos lenguas, viviendo entre dos culturas, recordando siempre que lo que los unía era más grande que lo que los separaba. En la última luz de una tarde dorada, Liara miró hacia el horizonte y vio cómo el sol se hundía tras las montañas. Adrián estaba a su lado, su cabello ahora salpicado de canas. Ella tomó su mano. Mira, dijo. Dos soles se ocultan juntos, igual que nosotros cuando todo comenzó. Y aún seguimos aquí, respondió él. Y seguiremos, dijo ella con voz suave, porque no hay distancia entre dos almas que aprendieron a respirar el mismo cielo. El viento sopló una vez más sobre Taleria, arrastrando el perfume de las flores lumínicas y el eco de risas infantiles. Arriba, las estrellas brillaban en perfecta armonía, como testigos eternos del amor que unió dos mundos para siempre. Y así, bajo la mirada de las tres lunas, la historia de Liara y Adrián se convirtió en leyenda. Una historia que los talerianos contaron a sus hijos y los humanos a los suyos, para recordar que el amor verdadero no conoce fronteras, ni reinos, ni razas. Solo corazones que se encuentran cuando el universo deja de oponerse. El cielo se cerró sobre Taleria con un resplandor suave, y en el centro de todo, dos estrellas, una azul, otra dorada, parecieron acercarse hasta brillar como una sola. Era la señal de que la paz había llegado, y que el amor, al fin, había vencido. Fin.